Nunca pensé que la persona que más amaba sería quien me hiciera temer la oscuridad. Mi hijo Alejandro siempre había sido mi razón para seguir adelante después de la muerte de mi esposo. Lo crié sola, con esfuerzo, vendiendo dulces en las esquinas bajo el sol ardiente, cosiendo ropa ajena hasta que mis dedos sangraban, trabajando noches enteras para que él pudiera estudiar en las mejores escuelas. Siempre creí que algún día me lo agradecería, que me abrazaría con lágrimas en los ojos y diría: «Mamá, todo lo que soy te lo debo a ti». Pero esa frase nunca llegó. En cambio, un día llegó ella. Alejandro apareció una tarde de marzo con una sonrisa que no me gustó desde el primer momento. «Mamá», me dijo con voz seria, «te ves muy cansada últimamente. No quiero que te pase nada malo, así que contraté a una enfermera profesional para que te ayude en casa». Al principio me resistí con todas mis fuerzas. No me gusta que me digan qué hacer en mi propia casa, y mucho menos que alguien extraño entre a mi habitación, revise mis cosas, toque mis recuerdos. Pero él insistió tanto con ese tono autoritario que ya le conocía bien. Ese tono que había desarrollado después de graduarse de la universidad, que al final acepté, no por necesidad real, sino simplemente para no discutir con él y evitar más tensiones. Esa misma tarde llegó Daniela, una mujer de unos 35 años, alta, delgada, con una sonrisa amable pero calculadora y unos ojos tan fríos que me hicieron estremecer hasta los huesos. Su voz era suave como miel, su ropa impecable y perfectamente planchada, su peinado perfecto sin un solo cabello fuera de lugar, todo demasiado perfecto para ser real. Me tomó la presión con manos firmes, me hizo preguntas detalladas sobre mis medicinas y mi historial médico, y después le dijo a mi hijo con una voz profesional: «No se preocupe, señor Alejandro, su madre estará en buenas manos conmigo. Yo me encargaré de todo». Esa frase no sé exactamente por qué, pero me dejó un sabor amargo y desagradable en el pecho. Había algo en la forma en que me miraba, como si estuviera evaluándome, calculando cuánto tiempo me quedaba de vida, estudiando mis debilidades. Pero antes de continuar con esta historia que te pondrá la piel de gallina, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta para apoyar este contenido. Esto me ayuda muchísimo a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y cuéntame aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo en este momento. Ahora continuemos con esta historia escalofriante. Durante los primeros días después de su llegada, todo parecía completamente normal y rutinario. Daniela cocinaba platillos deliciosos, limpiaba la casa de arriba abajo, me ayudaba con las medicinas en los horarios exactos, pero algo profundo en su forma de moverse por la casa me ponía cada vez más nerviosa. Era como si todo estuviera perfectamente ensayado, sus gestos medidos, su voz controlada, incluso sus silencios parecían calculados con precisión. Y cuando mi hijo Alejandro venía a visitarme por las noches después del trabajo, su comportamiento cambiaba completamente de manera sospechosa. Se arreglaba el cabello frente al espejo, se ponía perfume, bajaba el tono de voz haciéndola más dulce y seductora, y se acercaba a él mucho más de lo profesionalmente necesario. Yo fingía no ver nada de esto, pero mis ojos de madre lo observaban absolutamente todo con atención de halcón. Una noche oscura y lluviosa, mientras fingía dormir profundamente en la habitación contigua a la cocina, escuché sus pasos cautelosos sobre el piso de madera. Primero risas contenidas y nerviosas, luego un murmullo apenas audible que me puso en alerta máxima. Me levanté despacio, descalza, sintiendo el frío del suelo, con el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de guerra que anuncia la batalla. Me acerqué sigilosamente hasta la puerta entreabierta de la cocina y escuché algo que me dejó completamente helada hasta el alma. «Todo saldrá bien», decía la voz de Daniela con un tono conspirador y seguro. «Ya casi lo tenemos todo listo. No te preocupes por nada», respondió Alejandro con voz nerviosa y temblorosa. «Mamá no sospecha absolutamente nada de nuestros planes. Ella cree firmemente que esto es por su bien y su salud.
Un silencio pesado y denso llenó el aire nocturno. Luego escuché una frase que me heló la sangre hasta los huesos y me dejó paralizada. Falta muy poco tiempo y cuando todo esté finalmente hecho, la casa será completamente nuestra. Me quedé completamente paralizada en ese pasillo oscuro, sintiendo que el suelo se deslizaba peligrosamente bajo mis pies temblorosos. La casa, nuestra querida casa. Esa casa que construimos ladrillo por ladrillo con el sudor incansable de mi esposo Fernando y todos los años de mi trabajo, duro y sacrificado. Esa casa donde Alejandro dio sus primeros pasos tambaleantes como bebé, donde guardé cuidadosamente las cartas de amor amarillentas de su padre en una caja especial, donde me prometí solemnemente morir en paz algún día, rodeada de recuerdos felices. Nuestra casa, ¿qué significaba exactamente nuestra en boca de ellos? La palabra resonaba una y otra vez en mi cabeza como una sentencia de muerte inminente. Regresé silenciosamente a mi habitación sin hacer el menor ruido, conteniendo con gran esfuerzo las lágrimas ardientes que amenazaban con delatar mi presencia. Cerré la puerta con cuidado extremo y me senté en el borde de la cama, temblando de pies a cabeza. Cerré los ojos con fuerza fingiendo dormir, pero el sueño no vino esa noche interminable. En su lugar, vino una idea clara, una estrategia de supervivencia que se formaba en mi mente. Fingiría dormir profundamente todas las noches sin excepción. Fingiría no oír sus conversaciones, no ver sus gestos sospechosos, no entender sus planes macabros, pero cada palabra pronunciada, cada gesto realizado, cada mirada intercambiada quedaría grabada permanentemente en mi mente como evidencia irrefutable de su terrible traición. Pasaron los días lentos y las sospechas iniciales se volvieron certezas dolorosas e innegables. Daniela empezó a encargarse personalmente de todas mis pastillas, sin que yo se lo pidiera en ningún momento. Decía con voz firme que el médico supuestamente había cambiado la dosis por razones de salud, pero yo nunca vi a ningún médico nuevo visitarme. El sabor de las pastillas era completamente distinto, amargo y desagradable, metálico y extraño, algo que mi lengua experimentada reconocía inmediatamente como peligroso y anormal. Así que comencé secretamente a guardarlas una por una debajo del viejo colchón, creando mi propia colección de evidencia física. Y cada mañana soleada, cuando ella venía puntualmente a revisar el frasco de medicamentos con esa sonrisa falsa y profesional, yo fingía sorpresa y satisfacción. «Muy bien, señora Carmen», decía ella revisando cuidadosamente el frasco que parecía vacío. «Veo que está tomando todo correctamente según lo indicado por el doctor». Yo sonreía con dulzura completamente fingida. «Claro, querida Daniela, eres una enfermera muy buena y dedicada». Por las noches oscuras, la historia se repetía como un ritual macabro y predecible. Risas apagadas que atravesaban las paredes, puertas cerradas con llave, murmullos secretos en la cocina iluminada tenuemente que me despertaban del sueño siempre ligero. A veces él traía documentos importantes y los extendía cuidadosamente sobre la mesa de madera con manos que temblaban ligeramente. Escuchaba frases sueltas y fragmentadas que flotaban hasta mi habitación oscura como fantasmas. Firma de poder notarial, acta legal, transferencia completa de bienes inmuebles. Otras veces hablaban directamente de mí, como si yo ya no existiera en este mundo, como si fuera simplemente un mueble viejo y estorboso, esperando pacientemente ser descartado y olvidado. Cuando todo esto termine finalmente, decía Alejandro con voz cansada y resignada, podremos viajar libremente, empezar de nuevo lejos de aquí, vivir la vida que siempre quisimos. Y Daniela respondía cada vez con tono frío y calculador, solo falta conseguir una firma más de ella. No te preocupes tanto, yo la convenceré fácilmente, confía en mí. Una tarde soleada de jueves, aprovechando cuidadosamente que Daniela había salido al supermercado del barrio para comprar provisiones, decidí finalmente revisar exhaustivamente los cajones del escritorio donde guardaba celosamente mis papeles más importantes y valiosos.
El sobre grueso con todos los ahorros que había acumulado trabajando duro desde hacía tantos años ya no estaba en su lugar habitual. En su lugar exacto había uno nuevo y más delgado, con muchísimo menos dinero, y una nota escrita apresuradamente con letra nerviosa que decía textualmente: «No te preocupes para nada, mamá querida. Lo guardé todo en un lugar mucho más seguro para ti». Esa fue precisamente la primera vez que sentí miedo verdadero y profundo. No el miedo infantil a la oscuridad o a la soledad inevitable, sino el miedo adulto y real a ser cruelmente traicionada por mi propia sangre, por el hijo que había criado con tanto amor y sacrificio. Ya no era simplemente una sospecha vaga y nebulosa, era una traición completamente confirmada y dolorosa que me atravesaba el corazón como un cuchillo afilado. Esa noche interminable, mientras fingía dormir inquieta en mi cama fría y solitaria, escuché algo completamente diferente a las conversaciones anteriores. Ya no eran risas nerviosas ni planes detallados sobre dinero y propiedades. Era algo mucho más oscuro, más siniestro y verdaderamente aterrador. «¿Y si lo hacemos muy pronto?», preguntó Daniela en voz baja, pero perfectamente audible para mis oídos atentos. «Ya tiene el poder legal firmado correctamente y absolutamente nadie viene nunca a visitarla. Estamos completamente solos en esto». «Tranquila, por favor», respondió Alejandro con voz claramente temblorosa y dudosa. «Todo debe parecer completamente natural ante cualquier investigación. El corazón ya está bastante débil, según dice el doctor Mendoza. No podemos arriesgarnos a apresurarnos demasiado». Me llevé instintivamente la mano temblorosa al pecho, sintiendo mi corazón latir con fuerza descontrolada. Por un momento terrible creí firmemente que iba a gritar con todas mis fuerzas, que iba a salir corriendo desesperada de la habitación y enfrentarlos directamente, pero me contuve con toda la fuerza de voluntad que pude reunir. No podía delatarme ahora mismo. Si realmente querían hacerme daño físico o algo peor, yo absolutamente debía estar siempre un paso adelante, siempre vigilante y alerta. Y fue entonces, en ese momento preciso de oscuridad total, cuando supe con certeza absoluta que no estaba completamente sola en esta batalla silenciosa. Esa misma noche oscura, cuando Alejandro finalmente salió de la casa cerca de la medianoche con pasos apresurados, marqué con dedos temblorosos un número telefónico que no había llamado en muchísimos años. Un número viejo que mi querido Fernando me había dado cuidadosamente antes de morir en el hospital, de un amigo cercano suyo que trabajaba en la policía estatal. «Buenas noches», dije finalmente, con voz temblorosa, intentando desesperadamente sonar calmada y coherente. «¿Quién habla a estas horas?», respondió una voz grave, masculina y profesional del otro lado de la línea. «Soy Carmen Morales, señor. Necesito hablar urgentemente con usted sobre un asunto muy grave. Es sobre mi hijo Alejandro y una enfermera llamada Daniela. Creo firmemente que están planeando algo verdaderamente terrible contra mí». El silencio tenso del otro lado duró unos segundos que parecieron eternos e interminables. Luego, la voz firme y segura de un hombre mayor dijo con autoridad profesional: «Señora Carmen Morales, no se preocupe absolutamente por nada. Soy el inspector Torres, amigo personal de su difunto esposo Fernando. Estoy escuchando todo con mucha atención. Por favor, cuénteme absolutamente todo desde el principio. Cada detalle importa. No dormí ni un solo minuto en toda la noche interminable. No por miedo paralizante esta vez, sino por una certeza firme y poderosa que me llenaba completamente de determinación inquebrantable. Si ellos dos creían equivocadamente que yo era débil, senil e indefensa, estaban terriblemente equivocados en su evaluación. Esta anciana de apariencia frágil todavía tenía fuego ardiente en las venas y voluntad de hierro. El miedo verdadero tiene un sonido muy particular. No es un grito desgarrador ni un portazo violento. Es un murmullo tenue y siniestro que atraviesa las paredes gruesas en la madrugada fría cuando uno finge dormir profundamente con los ojos cerrados herméticamente, pero manteniendo el alma bien despierta y completamente alerta. Desde aquella noche reveladora, empecé a escucharlo absolutamente todo con atención completamente obsesiva.
cada palabra susurrada secretamente, cada paso cauteloso sobre las tablas del piso, cada respiración contenida se volvió una advertencia clara, grabada permanentemente en mi memoria fotográfica. Durante el día luminoso fingía normalidad absoluta e incuestionable. Sonreía con dulzura maternal. Tomaba obedientemente el té caliente que Daniela me preparaba cada tarde con sus manos traicioneras. Hablaba animadamente de cosas triviales sin importancia, como el clima cambiante o las flores coloridas del jardín que necesitaban agua. Ella parecía cada vez más cómoda y confiada, caminando libremente por mi casa como si fuera completamente suya, tocando mis objetos personales sin permiso, sentándose despreocupadamente en la silla favorita de Fernando sin mostrar respeto alguno. Alejandro, en cambio, me miraba cada día con distancia creciente y evidente, con esa mezcla perturbadora de impaciencia nerviosa y lástima condescendiente que me hería mucho más profundamente que cualquier insulto directo. Pero en las noches oscuras y silenciosas, la verdad terrible se abría paso cruelmente como una herida profunda e infectada. Había decidido estratégicamente dejar el teléfono viejo sobre la mesita del comedor, conectado discretamente a una grabadora antigua y oxidada que mi difunto esposo Fernando usaba frecuentemente cuando aún trabajaba largas jornadas en la fábrica textil del barrio. Era un aparato pequeño y obsoleto, casi invisible entre los adornos decorativos. Lo escondí cuidadosamente detrás del florero grande de cerámica junto a la cortina blanca de encaje. Cada noche oscura, antes de fingir dormir profundamente, lo encendía en silencio absoluto presionando el botón rojo. La primera grabación completa me heló la sangre como nunca antes en mi vida. Se escuchaban claramente pasos suaves sobre el piso crujiente de madera, la puerta del refrigerador abriéndose con su chirrido metálico característico, vasos de vidrio chocando ruidosamente sobre la mesa, y luego la voz inconfundible de Daniela, tan tranquila y natural, como si estuviera hablando del clima agradable. «Ya casi está lista la vieja», decía con frialdad escalofriante y deshumanizada. «Mañana mismo cambiaré la dosis de las pastillas como planeamos. Nadie sospechará absolutamente nada. Todo parecerá un paro cardíaco completamente natural y esperado. ¿Y si ella se da cuenta del cambio sospechoso?», preguntó Alejandro con un tono de duda y preocupación que me sorprendió genuinamente. «No lo hará jamás», respondió ella con seguridad absoluta e inquebrantable. «Está muy débil y confundida mentalmente. Apenas se levanta de la cama por las mañanas. Es el momento absolutamente perfecto para actuar». Un silencio breve pero tremendamente tenso llenó la grabación crujiente. Después él respondió con un suspiro largo, profundo y cansado. «Solo quiero que esto termine ya definitivamente, Daniela. Quiero recuperar mi vida de vuelta. Quiero ser completamente libre de esta carga». Apagué la grabadora con las manos visiblemente temblorosas y sudorosas. La sostuve fuertemente contra el pecho, como si fuera un escudo protector contra algo invisible, pero mortal. Por un momento fugaz, pensé que todo podía ser un malentendido terrible, que tal vez hablaban de otra situación, de cualquier otra cosa, pero en el fondo de mi corazón sabía la verdad dolorosa. Sabía con certeza absoluta que hablaban de terminar definitivamente con mi vida. Durante el desayuno siguiente, Daniela me observó fijamente con esa sonrisa controlada y profesional que tanto me irritaba ahora. «¿Durmió bien, señora Carmen?», preguntó con falsa preocupación mientras servía café humeante. «Sí, hija», respondí con la voz más serena que pude reunir. «Muy bien, gracias por preguntar». Ella asintió satisfecha y dejó sobre la mesa de madera mis pastillas. Recuerde tomarlas después del desayuno como siempre. Las miré fijamente, pequeñas, blancas, con un brillo sospechoso. Tomé una entre los dedos temblorosos, fingí tragarla con agua y la guardé discretamente en el bolsillo profundo del delantal. «Eres muy buena conmigo, Daniela», dije con dulzura falsa. «No sé qué haría sin ti aquí». Ella sonrió complacida. Yo también sonreí, pero la mía era otra clase de sonrisa completamente diferente. Esa tarde
Mientras ella dormía profundamente la siesta, busqué cuidadosamente entre sus cosas personales, no por simple curiosidad, sino por instinto de supervivencia. En su bolso de cuero encontré un sobre cerrado con mi nombre escrito. No estaba sellado. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un formulario oficial con mi firma falsificada. Mi firma exacta, pero yo jamás lo había visto en mi vida. Decía textualmente: autorización completa de manejo de bienes y cuentas bancarias. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Me quedé sentada en el suelo frío con el papel entre las manos, temblando incontrolablemente. Por un momento pensé en correr, en gritar desesperadamente, en buscar ayuda inmediata, pero luego recordé sus voces, su frialdad calculada. No podía huir cobardemente. Ellos creerían que todo estaba bajo control. Yo debía fingir y esperar pacientemente el momento justo. Guardé el documento cuidadosamente. Hice una copia con mi vieja impresora ruidosa y volví a colocarlo exactamente donde estaba. Esa noche, cuando Daniela despertó, fingí estar en la cocina preparando té de hierbas. Ella me miró y dijo: «Se ve mejor hoy. La medicación está funcionando perfectamente». Yo asentí obedientemente y por dentro pensé: «Sí, pero no como crees». A la medianoche exacta volvió el sonido familiar. La puerta del pasillo, los pasos lentos, las voces ahogadas. Esta vez me levanté silenciosamente y me acerqué sin hacer ruido. «Todo está listo», dijo Alejandro. «La cuenta se cerrará mañana definitivamente». «Perfecto», respondió Daniela. «En una semana nos iremos lejos y ella... No te preocupes. Para cuando eso pase no sentirá absolutamente nada». Mi respiración se cortó bruscamente. Me aferré al marco de la puerta intentando desesperadamente no hacer ruido. Mis manos sudaban copiosamente. Sentí el corazón golpearme el pecho como si quisiera huir antes que yo. De pronto escuché algo que me devolvió el aire y el miedo al mismo tiempo. Daniela bajó la voz y dijo: «Hay que hacerlo bien. No quiero sangre ni evidencias». Alejandro respondió tenso: «Solo asegúrate de que parezca natural. Nadie la extrañará mucho, ¿verdad?». Ella rió. Una risa corta, seca, inhumana. Volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. Encendí la grabadora y escuché lo que acababa de grabar. Sus palabras se repitieron una y otra vez en mi mente hasta que me convencí completamente de que no estaba loca ni paranoica. Eran ellos dos, mi hijo Alejandro y su enfermera Daniela, los que planeaban meticulosamente matarme sin ningún tipo de remordimiento. Esa noche oscura no lloré ni una sola lágrima. Ya no podía permitirme ese lujo. Las lágrimas se habían secado completamente. Solo quedaba algo mucho más fuerte que el miedo paralizante: la decisión inquebrantable de sobrevivir a cualquier precio. Tomé un papel amarillento y un bolígrafo tembloroso y escribí cuidadosamente una carta detallada dirigida a la policía, explicando minuciosamente todo lo que había descubierto hasta este momento. Anoté nombres completos, fechas exactas, frases exactas que había escuchado en las grabaciones, y la guardé doblada en el cajón de la cocina bajo los manteles bordados. Si algo terrible me pasaba, alguien eventualmente la encontraría. Cuando el amanecer finalmente tocó las cortinas de encaje, me senté en el borde de la cama y respiré hondo varias veces. La luz dorada del sol naciente me dio valor renovado. Ya no era la mujer frágil e indefensa que ellos creían estar controlando. Había pasado toda mi vida enfrentando cosas mucho peores: la pobreza extrema, la soledad devastadora, la muerte prematura de mi querido marido Fernando. Y no iba a dejar que me quitaran lo único verdaderamente valioso que me quedaba: mi vida y mi dignidad como ser humano. Esa mañana soleada, cuando Alejandro entró con su traje elegante de oficina, lo saludé con una sonrisa dulce y aparentemente sincera. «¿Dormiste bien, mamá?», me preguntó con falsa preocupación. «Sí, hijo», dije, sosteniéndole firmemente la mirada sin pestañear. «Dormí muy bien y tranquila». Y por primera vez al decirlo,
No estaba fingiendo completamente porque había dormido, pero con los ojos bien abiertos y el cerebro funcionando. Y la próxima noche ellos no serían los únicos que planearían algo en secreto. El miedo verdadero tiene muchas formas diferentes. A veces es un ruido inexplicable detrás de la puerta cerrada. Otras veces es el silencio pesado de un hijo que ya no te llama mamá con el mismo tono cariñoso de antes. Pero esa mañana, el miedo se disfrazó extrañamente de nostalgia dolorosa. Me senté en el sillón viejo del comedor con una taza de café humeante entre las manos arrugadas y dejé que los recuerdos se me vinieran encima como una ola lenta pero poderosa. Necesitaba desesperadamente entender en qué momento exacto mi hijo se había convertido en alguien capaz de planear fríamente mi muerte. El reloj de pared marcaba las 10 de la mañana. La casa estaba en calma absoluta. Daniela había salido al supermercado del barrio y Alejandro aún no llegaba de la oficina. Era mi única hora preciosa de libertad completa. Me levanté con dificultad, caminé despacio hasta el viejo armario del pasillo y abrí cuidadosamente la caja de madera tallada donde guardaba los pocos objetos que me quedaban de mi vida anterior. Las fotografías de boda en blanco y negro, el anillo de oro que ya no me entra en el dedo hinchado, un mechón de cabello suave de Alejandro cuando era bebé, amarillento por los años transcurridos. Pasé mis dedos temblorosos sobre una fotografía en particular que me hizo suspirar. Alejandro, con apenas 6 años, sonriendo con los dientes chuecos, sosteniendo un pastel de cumpleaños que yo había hecho con mis propias manos. Detrás, con mi letra, estaba escrito: mi tesoro, mi razón de vivir. Sentí un nudo apretado en la garganta. El mismo niño que una vez me abrazaba fuertemente al despertar, era ahora el hombre que me vigilaba constantemente al dormir. Y sin embargo, mi corazón de madre se negaba rotundamente a odiarlo. El amor de madre no desaparece simplemente, solo se rompe en 1000 pedazos y cada pedazo sigue latiendo dolorosamente. Me quedé mirando fijamente el retrato por varios minutos largos. En el reflejo del cristal vi a una mujer completamente diferente, arrugada, cansada, con el cabello blanco, pero aún viva y resistente. Y recordé al hombre sabio que me enseñó a no rendirme nunca, mi esposo Fernando. Él solía decirme con voz firme que los problemas no se enfrentan con fuerza bruta, sino con paciencia estratégica. Quien sabe esperar, Carmen, siempre gana al final, repetía constantemente. Me arrodillé frente al viejo baúl de madera y comencé a sacar cuidadosamente los viejos papeles amarillentos buscando algo específico, aunque no sabía exactamente qué, hasta que lo encontré escondido en el fondo. Una carta doblada cuidadosamente, amarillenta, con mi nombre escrito en tinta azul descolorida. Era su letra inconfundible. Reconocería su trazo entre 1000. La abrí con manos temblorosas y emocionadas. El papel olía a tiempo transcurrido, a polvo acumulado y a amor eterno. Decía textualmente: mi querida Carmen, si algún día lees esto, es porque ya no estoy contigo físicamente. No quiero que sufras innecesariamente, pero sí quiero que recuerdes algo muy importante. No confíes en nadie que hable de tu bien mientras te aleja de ti misma. Cuando la vida te quite la fe en los tuyos, confía en tu instinto maternal. Tu corazón nunca se equivoca. Y si algún día nuestro hijo se pierde en el camino, no lo busques con lágrimas inútiles, búscalo con la verdad, porque solo la verdad puede devolver a un hijo lo que la ambición le robó. Me quedé leyendo esa carta una y otra vez hasta memorizarla. No era solo una despedida, era una advertencia, una guía espiritual. Y en ese instante lo entendí todo. No debía enfrentar a Alejandro con odio destructivo, sino con la verdad liberadora. Guardé la carta bajo el mantel de la mesa y anoté en un papel la dirección exacta del viejo taller de Fernando. Documentos antiguos, los títulos de propiedad, los planos de la casa y entre ellos un papel que casi se deshacía entre mis dedos. Era una copia del testamento de Fernando. Lo leí en voz baja, incrédula. Dejo la casa de nuestra familia en manos de mi esposa, Carmen Morales,
con la cláusula de que pasará a nombre de nuestro hijo solo en caso de su fallecimiento natural. Mi corazón se aceleró. Esa cláusula significaba que mientras yo viviera, la casa no podía venderse ni transferirse legalmente, ni siquiera con un poder notarial falso. Ellos no lo sabían. Me quedé quieta, respirando con dificultad. De pronto, el miedo se convirtió en algo más. Estrategia pura. Ahora tenía una carta bajo la manga, una pieza legal que podía cambiar completamente el tablero de este juego mortal. Volví a casa con el testamento escondido en el bolsillo interior del abrigo. El cielo se nublaba amenazante, presagio de tormenta. Cuando llegué, Daniela ya estaba allí colocando la mesa para cenar. ¿Salió, señora Carmen?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sí, hija. Fui a caminar un poco. Me hace bien mover las piernas, respondí con naturalidad. Debió avisarme. Me preocupo cuando no la encuentro, dijo con tono falso. Oh, no te preocupes, dije despacio mirándola a los ojos. Todavía no me he perdido. Ella fingió una risa, pero noté un destello de inquietud en su mirada. Por primera vez yo la observaba a ella con calma, y era ella quien parecía nerviosa. Esa noche, al recostarme, saqué el testamento y lo guardé bajo la almohada. Lo toqué con la punta de los dedos como quien toca un arma secreta. Ya no me sentía indefensa. No, aún sabía que el juego había cambiado, pero faltaba la jugada final. Miré el techo con el corazón latiendo despacio. Recordé las últimas palabras de Fernando antes de morir. Si algún día tienes miedo, haz que el miedo te obedezca. Sonreí, porque el miedo ya no me dominaba. Ahora era yo quien lo tenía en mis manos, y mientras el reloj marcaba la medianoche, supe que por primera vez yo también estaba planeando algo. Dicen que la vejez te quita fuerza, pero lo que no saben es que te da algo mucho más valioso: paciencia. Y la paciencia, cuando se une al dolor, se vuelve un arma silenciosa. Desde aquella noche dejé de ser la madre confiada que ellos creían controlar. Empecé a observarlo todo con otros ojos, como una cazadora que no se mueve hasta estar segura de dónde morder. La primera parte de mi plan fue sencilla: hacerlos confiar más en mí. Daniela debía pensar que yo había bajado la guardia, que las sospechas habían desaparecido. Así que durante una semana completa me dediqué a agradecerle cada gesto. Le preparaba té, le sonreía, fingía necesitar su ayuda para cosas pequeñas. Eres un ángel, hija, le decía con voz dulce. ¿Qué haría sin ti? Y ella sonreía orgullosa, creyendo que por fin me había domado. Alejandro, por su parte, apenas me miraba. Pasaba horas revisando papeles, hablando por teléfono con tono nervioso. A veces lo escuchaba decir: sí, el trámite está casi listo, ella firmará pronto. Yo lo observaba desde el pasillo, en silencio, escondida tras la cortina, con la grabadora encendida. Cada palabra era una bala, cada mentira una prueba. Una mañana, mientras fingía buscar una taza en la alacena, noté que Daniela había dejado su bolso abierto sobre la mesa. Dentro, un pequeño frasco de vidrio con una etiqueta que decía Sedol. Lo conocía bien. Era un sedante fuerte de los que pueden provocar un paro si se mezclan con otros medicamentos. No tuve que pensarlo mucho. Tomé una fotografía con el viejo celular que guardaba en el bolsillo del delantal y volví a dejarlo donde estaba. No me tembló la mano. Ya nada me temblaba. Esa tarde, mientras Alejandro dormía una siesta en el sofá, me acerqué a Daniela con mi mejor sonrisa. ¿Podrías acompañarme al banco mañana?, le pregunté. Quiero revisar una transferencia, pero me confundo con esos papeles. Sus ojos brillaron. Era justo lo que quería escuchar. Por supuesto, señora Carmen, dijo. Será un placer ayudarla. No sabía que acababa de aceptar la invitación más peligrosa de su vida. Esa noche me senté frente al espejo y hablé conmigo misma. No lo hagas con odio, me repetí. Hazlo con justicia. El rostro que me devolvía el reflejo ya no era el de una mujer derrotada, sino el de alguien que había decidido pelear de pie. Tomé el testamento de Fernando. Lo guardé en mi bolso junto con la carta, la grabadora
y el frasco vacío de pastillas que había guardado como prueba. Entonces marqué un número en el teléfono, el mismo que había llamado días atrás. «Buenas noches, inspector Torres», susurré. «Señora Carmen, ¿tiene algo nuevo?», respondió. «Sí», dije despacio. «Mañana a las 10 de la mañana iremos al banco». «Entendido. Estaremos atentos», confirmó. Colgué. Por primera vez en semanas dormí tranquila. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una claridad que dolía en los ojos. Daniela llegó temprano, vestida con una blusa azul y ese perfume fuerte que me revolvía el estómago. «¿Lista, señora Carmen?», preguntó. «Sí, hija», respondí. «Solo necesito un momento». Entré a mi habitación, cerré la puerta y revisé el bolso. Documentos, grabadora, celular, frasco, todo en orden. Cuando salí, ella ya sostenía las llaves del coche de Alejandro. «Vamos», dijo con su sonrisa artificial. Durante el camino, fingí distraerme con la vista de los árboles. Ella hablaba sin parar, intentando llenarme de confianza. Su hijo la quiere mucho, ¿sabe? Están haciendo todo esto para asegurar su bienestar. «Claro, claro», respondí con una risa cansada. «Siempre tan generoso». Por dentro las palabras me ardían como fuego. Al llegar al banco, el plan se desarrolló como un acto de teatro. Daniela sacó los papeles, me explicó dónde debía firmar y colocó el bolígrafo frente a mí. Yo temblaba levemente, fingiendo inseguridad. «¿Estás segura de que esto es para actualizar mis datos?», pregunté. «Por supuesto, señora», dijo ella. «No se preocupe, solo es un procedimiento administrativo». Sonreí. «Perfecto». Entonces miré hacia la puerta. El inspector Torres, vestido de civil, observaba desde lejos, fingiendo leer un periódico. Firmé el documento, pero no el que ella creía. En el bolsillo del abrigo tenía una hoja idéntica con la firma ya estampada y la palabra «nula» escrita al reverso. Cuando ella se levantó para entregarlo al cajero, deslicé su original dentro de mi bolso. Nadie lo notó. De regreso a casa, el silencio se hizo incómodo. Ella intentó hablar, pero yo solo miraba por la ventana. El cielo estaba nublado y una sensación extraña flotaba en el aire. Al llegar, Alejandro nos esperaba en el comedor. Tenía el rostro tenso, los ojos ansiosos. «¿Todo salió bien?», preguntó. «Perfectamente», respondió Daniela confiada. «Excelente», dijo él y me miró. «Mamá, dentro de poco todo estará más tranquilo para ti». Esa frase me atravesó como un cuchillo, pero no mostré nada. Solo asentí y respondí: «Sí, hijo, muy pronto». Esa noche dejé la grabadora encendida una vez más. Sabía que hablarían y no me equivoqué. Desde el pasillo escuché su conversación. «Mañana la dosis final. No sentirá nada», dijo Daniela. «¿Estás segura?». «Completamente. Para cuando despierte ya será tarde». Apagué la luz. Me acosté y respiré hondo. El miedo había desaparecido. Solo quedaba una calma fría, la calma de quien espera el amanecer con un arma cargada de pruebas. Cuando Alejandro salió a trabajar al día siguiente, me levanté temprano, llamé al inspector Torres y le conté todo. «Tenemos suficiente», dijo él, «pero necesitamos atraparlos en el acto». «No se preocupe, inspector», respondí con una voz que ya no era la de una anciana indefensa. «Ellos vendrán a mí». Colgué y miré la casa. El silencio era absoluto, pero podía sentir la tormenta acercándose, y por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo de enfrentarla. Esa noche el juego terminaría de una vez por todas. Dormí poco esa noche, no por miedo paralizante, sino por cálculo estratégico y precisión. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando abrí los ojos completamente y supe con certeza que el día decisivo había llegado finalmente. Habían pasado semanas interminables desde que fingí ser la anciana indefensa que ellos creían tener completamente bajo control. Pero ahora era yo quien los observaba desde la oscuridad protectora, esperándolos con la mente tan despierta y afilada como el filo de un cuchillo recién afilado. El aire denso en la casa estaba cargado de tensión. Afuera llovía torrencialmente.
Cada gota golpeaba las ventanas con violencia como si anunciara lo inevitable que estaba por suceder. El sonido del viento furioso se mezclaba con el tic-tac hipnótico del reloj de pared, y ese ritmo lento y constante me mantenía completamente serena, totalmente concentrada en cada detalle. El plan debía salir absolutamente perfecto. Un solo error mío, y ellos habrían ganado definitivamente. A las 7 de la mañana escuché el ruido inconfundible del auto de Alejandro, estacionando frente a la casa. Mi corazón se aceleró violentamente, pero mis manos no temblaron ni un milímetro. Me miré detenidamente al espejo del baño y me obligué a sonreír. Una sonrisa tenue, serena, calmada, la sonrisa de quien ya no tiene miedo de morir porque ha decidido exactamente cómo vivir su última batalla. Alejandro entró por la puerta principal con un ramo grande de flores frescas. Nunca, jamás traía flores para mí. «Buenos días, mamá», dijo con una voz extrañamente amable que sonaba falsa. «Buenos días, hijo querido», respondí con dulzura. «Qué sorpresa tan linda y hermosa». Él sonrió incómodo, evitando mi mirada directa. «Te las traje porque quiero que estemos bien, mamá. Quiero que sepas cuánto te quiero». Lo miré fijamente a los ojos sin pestañear. «Claro, hijo. Todo está perfectamente bien entre nosotros». Detrás de él, Daniela apareció silenciosamente con una bandeja plateada y un té humeante que despedía un olor extraño. Su perfume barato llenó todo el aire del comedor. «Le preparé algo especial para relajarse, señora Carmen», dijo con su sonrisa profesional y ensayada. «Un té de hierbas que le hará muy bien». El té era espeso y turbio, con un color ligeramente más oscuro que el habitual, y ahí estaba la trampa mortal. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar si fueras Carmen. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina completamente. Ahora sí, continuemos con el desenlace. Tomé la taza caliente entre las manos arrugadas, sintiendo el calor atravesar la porcelana delicada. Daniela me observaba con atención extrema, estudiando cada uno de mis movimientos. Alejandro fingía estar distraído revisando su teléfono, pero sus ojos también estaban completamente fijos en mí, esperando ansiosamente. Sabía perfectamente que esperaban el momento exacto en que bebiera el veneno, así que lo hice sin dudar. Lentamente, llevé la taza a mis labios y tomé un sorbo pequeño. El sabor era amargo, terriblemente amargo, demasiado metálico. Fingí no notarlo en absoluto. «Está absolutamente delicioso», dije con voz suave y agradecida. «Me hará muy bien descansar profundamente un poco». «Sí, mamá», respondió Alejandro con voz temblorosa. «Es exactamente lo mejor para ti». Dejé la taza sobre la mesa de madera y me recosté despacio en el sillón viejo. Mis párpados comenzaron a cerrarse lentamente, pero no por el efecto mortal del veneno como ellos creían, sino por la pastilla de somnífero suave que yo había tomado estratégicamente media hora antes en secreto. Un somnífero común y corriente, suficiente para simular sueño profundo sin peligro. Daniela se acercó cautelosa y comprobó mi pulso en la muñeca. «Está cayendo rápidamente», susurró satisfecha. «Perfecto», dijo Alejandro con alivio evidente. «En unos minutos más terminamos con todo esto». Sus voces se volvían cada vez más lejanas y distorsionadas. Mi respiración era lenta, perfectamente controlada. A través de mis pestañas entrecerradas, pude ver claramente cómo él abría una pequeña caja metálica. Dentro había una jeringa letal. El sonido del plástico al romperse me heló la sangre hasta los huesos. «¿Estás completamente segura de la dosis exacta?», preguntó Alejandro con nerviosismo evidente. «Sí, totalmente», respondió ella con frialdad absoluta. «Es rápida, indolora. No sentirá absolutamente nada». Entonces, justo cuando ella alzaba la mano temblorosa con la jeringa preparada, el timbre de la puerta sonó. Un golpe seco, insistente, autoritario. Ambos se sobresaltaron violentamente. Daniela escondió rápidamente la jeringa mortal detrás del cuerpo.
Alejandro caminó hacia la puerta con pasos apresurados y nerviosos. ¿Quién es?, preguntó con irritación mal disimulada. Policía Nacional, respondió una voz firme, grave y profesional al otro lado. Mi corazón dio un salto de victoria. El momento que había esperado tanto había llegado finalmente. Alejandro abrió apenas una rendija pequeña y en un segundo la puerta se abrió por completo con fuerza. 2 agentes uniformados entraron sin pedir ningún permiso. ¿Alejandro Navarro?, preguntó el inspector Torres con voz grave y autoritaria. Tenemos una orden judicial de registro por una denuncia formal de intento de homicidio. Alejandro palideció completamente. ¿Qué? No, debe haber algún error terrible. Daniela retrocedió varios pasos dejando caer la jeringa. El sonido del metal al chocar con el suelo de madera retumbó en el silencio absoluto. Me incorporé muy lentamente del sillón, como si despertara de un sueño profundo. Mis ojos cansados se encontraron directamente con los de mi hijo. Por un segundo eterno, su rostro fue una mezcla perturbadora de sorpresa total, miedo profundo y algo parecido al arrepentimiento genuino. «Mamá», susurró con voz quebrada. «No digas absolutamente nada, Alejandro», respondí con calma absoluta. «No te molestes en mentir más. Ya no sirve de nada». Los agentes de policía revisaron metódicamente toda la casa. Uno de ellos encontró los frascos de pastillas alteradas en el cajón de la enfermera, las copias del poder notarial falso y todas las grabaciones de audio que yo había preparado cuidadosamente sobre la mesa del comedor. Cada palabra grabada, cada prueba documental, cada sonido incriminatorio, todo estaba perfectamente allí como evidencia irrefutable. El inspector Torres levantó su mirada profesional hacia mí y dijo con respeto evidente: «Hemos recibido todas sus llamadas telefónicas, señora Carmen Morales. Todo coincide perfectamente con su denuncia. Daniela Méndez queda formalmente detenida por intento de homicidio premeditado. Y usted, Alejandro Navarro, por complicidad criminal y fraude documentario». Mi hijo intentó desesperadamente acercarse a mí. «Mamá, yo no sabía completamente. Fue idea de ella desde el principio». «No mientas más», interrumpí con voz firme. «Te escuché con mis propios oídos durante semanas. Planeabas matarme por una casa, por una simple casa de ladrillos». Mientras los agentes los esposaban firmemente, la lluvia seguía golpeando con furia las ventanas. Yo permanecí de pie, temblando visiblemente, pero no de miedo esta vez, sino de cansancio emocional profundo. El peso terrible de los años transcurridos, del dolor acumulado y del amor traicionado cayó brutalmente sobre mis hombros encorvados. Cuando Alejandro pasó frente a mí esposado, lo miré por última vez con tristeza infinita. «Te di la vida, hijo», susurré con voz rota. «Y tú intentaste quitármela sin ninguna piedad. Ahora sabrás exactamente lo que es vivir sin alma». Él bajó la cabeza completamente sin encontrar palabras. Daniela lloraba desconsolada, pero sus lágrimas falsas no me conmovieron ni un poco. Solo quería desesperadamente que se fueran, que el aire volviera a ser limpio y respirable. Cuando el patrullero se alejó finalmente por la calle mojada, el inspector Torres se acercó respetuosamente a mí. «Lo logró exitosamente, señora Carmen», dijo con admiración profesional. «Muy pocas personas habrían tenido su valor y su inteligencia». Yo asentí con una sonrisa débil y exhausta. «No fue valor, inspector Torres. Fue amor maternal. El amor que se transforma en acero cuando se rompe completamente». Miré detenidamente la casa vacía. Todo estaba en su lugar habitual. El sillón gastado, la taza de té sobre la mesa, el retrato de Fernando colgado en la pared. Pero absolutamente nada era igual que antes. Algo profundo dentro de mí se había quebrado para siempre e irremediablemente. Aún así, mientras la lluvia seguía cayendo sin parar, supe con certeza que había ganado esta batalla. No porque ellos estuvieran presos, sino porque yo estaba viva, completamente viva y en paz con mi conciencia. Esa noche oscura, al cerrar la puerta con llave, encendí una vela blanca frente al retrato de mi esposo y le susurré con emoción:
Lo logré, Fernando. Como me dijiste, esperé pacientemente y el miedo al final me obedeció. Cuando el silencio absoluto volvió a llenar toda la casa, me di cuenta de que había ganado, pero no me sentía para nada victoriosa. El eco de la puerta cerrándose detrás de los agentes fue como un trueno que se extinguía lentamente, dejando solo el olor persistente a lluvia, a té derramado y a soledad profunda. El reloj del comedor marcaba las 11 de la noche. Todo estaba en calma total y, sin embargo, dentro de mí algo seguía temblando incontrolablemente. Me senté en el sillón, frente al lugar exacto donde Alejandro había estado minutos antes, con las manos esposadas. Podía ver su rostro todavía con esa mezcla de incredulidad y vergüenza. No entendía cómo había llegado tan lejos. Cómo el mismo hijo que un día me abrazaba para dormir, ahora planeaba mi muerte. Y por más que lo intentara con todas mis fuerzas, no podía odiarlo del todo. El amor de una madre no muere simplemente, se marchita, se pudre, pero sigue ahí respirando entre las cenizas. La enfermera había dejado su bolso sobre la mesa. No quise tocarlo inicialmente, pero algo me impulsó a hacerlo. Entre papeles y medicamentos encontré una libreta pequeña de tapas negras. Abrí la primera página y lo que leí me revolvió el estómago completamente. Eran notas escritas con letra apurada. Dosis nocturna, aumentar gradualmente, verificar documentos, no firmar nada frente a testigos. Cuando todo termine, avisar al contacto. Contacto. ¿Había alguien más involucrado? Seguí leyendo hasta que encontré un nombre. Doctor Mendoza, seguido de un número de teléfono. El mismo médico que supuestamente me recetaba los medicamentos, pero hacía meses que yo no lo veía. El corazón me dio un vuelco. Entendí que el plan no era solo de Alejandro y Daniela. Había alguien más, alguien que movía los hilos desde atrás. Tomé aire y marqué el número desde el teléfono fijo con las manos frías. Sonó 2 veces antes de que una voz pausada respondiera. «Diga, ¿doctor Mendoza?», pregunté fingiendo debilidad. «Sí, ¿quién habla?». «Soy la señora Carmen Morales, la madre de Alejandro Navarro». Hubo un silencio largo, incómodo. Luego la voz cambió de tono. «Ah, sí, señora Carmen, ¿cómo se siente?». «Mejor gracias a usted», respondí con una sonrisa que él no podía ver. Solo quería agradecerle por todo. «Bueno, me alegra. Lamento no haber podido ir en persona. He tenido mucho trabajo». «Claro, doctor», dije con voz firme. «No se preocupe, la policía vendrá a visitarlo mañana». El silencio que siguió fue el más elocuente que escuché en mi vida. Y antes de que pudiera responder, colgué el teléfono. Luego me eché a llorar. No de miedo ni de rabia, sino de alivio profundo. Me levanté y caminé por la casa con pasos lentos. Cada rincón tenía un recuerdo. La esquina donde Alejandro aprendió a caminar, el pasillo donde colgué sus dibujos del colegio, la cocina donde le preparaba chocolate caliente los domingos. Todo seguía en su sitio, pero el calor de esos recuerdos se había ido. Era como si cada objeto me mirara, reprochándome haber sobrevivido. Me detuve frente a una fotografía enmarcada. Los 3 juntos sonriendo en la playa. Alejandro tenía unos 15 años y su padre lo sostenía del hombro con orgullo. Yo estaba al lado riendo con el cabello al viento. Pasé los dedos por el cristal. El reflejo del relámpago iluminó nuestras caras congeladas y entonces lo sentí. Una punzada de amor y culpa al mismo tiempo. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, me serví una copa de vino, la primera en años. Me senté junto a la ventana, observando cómo el agua caía sin descanso sobre el jardín. La calle estaba vacía y la luz del farol parpadeaba como si también estuviera cansada. Tomé un sorbo y cerré los ojos. Escuché la voz de Fernando en mi cabeza. «Carmen, cuando llegue el día en que el dolor sea más fuerte que la culpa, sabrás que hiciste lo correcto». Sus palabras me envolvieron como un abrigo. Sí, había hecho lo correcto, pero el precio había sido el alma de mi hijo y una parte de la mía. A las 2 de la mañana, el teléfono sonó. Por un instante pensé en no contestar, pero el corazón me dijo que debía hacerlo.
Aló, señora Carmen Morales, dijo una voz formal. Habla el inspector Torres. Solo quería informarle que su hijo está detenido en el centro policial. Confesó parcialmente, pero se quebró durante el interrogatorio. ¿Qué dijo?, pregunté apretando el auricular. Que todo fue idea de la enfermera, pero también admitió haber firmado documentos para quedarse con su casa. Y el doctor Mendoza ya está bajo investigación, respondió el inspector. Usted tenía razón, señora. El caso es más grande de lo que parecía. Colgué y me quedé mirando la nada. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. No era alegría ni tristeza, era vacío. Cuando el amanecer se asomó por la ventana, decidí no dormir. La luz del sol era tibia, casi tierna, y por primera vez en meses el miedo no estaba allí, solo el cansancio. Fui hasta la cocina, preparé café y abrí las cortinas. El olor a tierra mojada llenó la casa. El día parecía nuevo, pero el alma seguía vieja. Me senté a escribir en el cuaderno que solía usar para anotar recetas. Esta vez no era para cocinar, era para dejar constancia de todo. Nombres, fechas, lugares, sentimientos. Porque una historia como la mía merecía ser contada, no para buscar justicia, sino para advertir a quienes todavía creen ciegamente en los suyos. Al caer la tarde, alguien golpeó la puerta. Era el inspector Torres con su rostro serio, pero amable. Vine a informarle que su hijo permanecerá detenido hasta el juicio, dijo. La enfermera ha confesado parte del plan, pero él pidió verla. Mi corazón se detuvo por un segundo. No supe qué decir. Piénselo, añadió el inspector. No le insistiré. Asentí sin responder. Cuando se fue, me quedé mirando el retrato de Alejandro adolescente. Sus ojos inocentes parecían preguntarme si debía ir, y no supe qué responderle. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 10, encendí la vela frente a la fotografía de Fernando. El fuego temblaba como mi corazón. Susurré en voz baja. Lo que comenzó con miedo terminó en silencio, pero en este silencio al fin puedo respirar. Y así, con el viento colándose por la ventana y la casa en penumbra, supe que mi historia todavía no había terminado. Había sobrevivido a la traición, pero aún tenía una última decisión que tomar. Nunca imaginé que volvería a ver a mi hijo entre barrotes. Cuando el inspector Torres me llamó y me dijo que él quería verme, dudé. Pasé toda la noche despierta, mirando el techo, preguntándome si realmente necesitaba hacerlo. Pero al amanecer comprendí que no podía seguir con ese peso en el pecho. Había que cerrar el círculo, aunque doliera. Llegué al penal con un nudo en la garganta. El aire olía a humedad y hierro. El sonido de las puertas metálicas abriéndose y cerrándose resonaba como un eco de algo roto. Una guardia me acompañó hasta una pequeña sala con una mesa y 2 sillas. «Espere aquí», me dijo. Me senté respirando hondo, intentando prepararme para lo que estaba por venir. Pasaron unos minutos antes de que lo trajeran. Cuando Alejandro entró, me costó reconocerlo. Había bajado de peso. Tenía la barba descuidada y los ojos hundidos. Pero lo que más me dolió fue ver que a pesar de todo seguía siendo mi hijo. El mismo niño que una vez me pidió que lo cargara porque tenía miedo de la oscuridad. Se sentó frente a mí sin levantar la mirada. El silencio entre nosotros pesaba más que las paredes de la prisión. Finalmente hablé. «¿Por qué, Alejandro?» Mi voz sonó débil, quebrada, pero él no respondió. «¿Por qué tuviste que hacerme esto? ¿En qué momento te convertiste en alguien capaz de desear la muerte de su madre?» Levantó la vista lentamente. Había lágrimas contenidas en sus ojos. «Yo no quería hacerlo, mamá». «No digas eso», lo interrumpí. «Tengo grabaciones, pruebas, todo». «Lo sé», respondió él con voz temblorosa. «Pero hay algo que no sabes». Me incliné hacia adelante sin saber si quería escucharlo. «¿Qué cosa?» Alejandro respiró hondo antes de hablar. La enfermera, Daniela, no era quien decía ser. «¿Qué estás diciendo?» «Ella no era enfermera, mamá. Era la secretaria del doctor Mendoza. La contrató porque él necesitaba a alguien dentro de la casa.
Yo... Se detuvo cubriéndose el rostro con las manos. Yo solo quería ayudarte. Ella me convenció de que estabas mal, que necesitabas control médico, y después, cuando ya estaba todo en marcha, me hizo firmar papeles que no entendía. Cuando quise salir, me amenazó. ¿Amenazarte?, pregunté con incredulidad. Sí, dijo él con la voz rota. Me dijo que si no seguía lo perdería todo, que tenía grabaciones, que haría parecer que yo había abusado de ti. Y mamá, me dio miedo. Pero ya era tarde. Todo estaba hecho. Lo miré largo rato intentando leer en su mirada si decía la verdad. Era tan fácil mentirme con esa voz temblorosa, con esos ojos que parecían suplicar perdón. Y, sin embargo, algo dentro de mí me decía que esta vez no mentía. Me quedé en silencio. El reloj del pasillo marcó las 10. Solo una pregunta quedaba. ¿Y el doctor Mendoza? Él era el verdadero cerebro, dijo Alejandro. Estaba desviando fondos del hospital, registrando medicamentos falsos. Daniela trabajaba para él. Necesitaban casos que parecieran naturales. Tu casa era solo un extra. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Cuántas más?, pregunté. No lo sé, respondió él, pero la policía está investigando otros casos. Me levanté de la silla. No podía más. Mamá, dijo él con voz suplicante, perdóname, por favor. Lo miré por última vez. El perdón no borra lo que hiciste, Alejandro. Puedo perdonarte, pero nunca olvidaré. Y salí de esa sala sin mirar atrás. 3 meses después de aquella visita, la vida había tomado un ritmo extraño. La casa, que una vez estuvo llena de ruido y traición, ahora solo resonaba con mis pasos. El juicio había terminado. Daniela fue condenada a 15 años por intento de homicidio y asociación criminal. El doctor Mendoza recibió 20 años por fraude, desviación de fondos y conspiración para cometer asesinato. Y Alejandro, 5 años con posibilidad de reducción por colaboración con la justicia. Cuando el inspector Torres me informó de las sentencias, solo pude asentir. No sentí alivio ni venganza, solo cansancio. Hace una semana recibí una carta de Alejandro. Estaba escrita a mano, con letra temblorosa. Decía que había empezado terapia en prisión, que estaba aprendiendo a vivir con la culpa. Decía que entendía si nunca quería verlo de nuevo. La leí 3 veces antes de guardarla en el cajón. No respondí. Todavía no sé si lo haré. Esa noche soñé con Fernando. Estábamos en la playa, como en la foto. Él me tomaba de la mano y me decía, «Hiciste lo correcto, Carmen, sobreviviste». Desperté llorando, pero esta vez las lágrimas no eran de dolor, sino de paz. La casa ya no me daba miedo. Los recuerdos ya no me perseguían. Había aprendido algo que nunca olvidaré. El amor no siempre salva, pero la dignidad siempre vence. Y mientras el sol se filtraba por las cortinas, supe que mi historia no terminaba con venganza ni con perdón. Terminaba con algo más simple y poderoso, con vida. Dicen que las madres siempre perdonan, pero yo aprendí que perdonar no significa olvidar ni volver a confiar. Significa soltar el veneno para que no te mate. Y eso finalmente lo logré. Pasaron los meses y la rutina volvió a mi vida. El jardín floreció de nuevo. Las mañanas tenían sabor a café. Y aunque la soledad a veces pesaba, prefería estar sola que traicionada. Un día, mientras limpiaba el ático, encontré una caja vieja. Dentro estaban las cartas que Fernando me escribió cuando éramos jóvenes. Las leí todas, llorando y sonriendo al mismo tiempo. En una de ellas decía, «Carmen, si algún día el mundo te traiciona, recuerda que fuiste más fuerte que cualquier traición». Y tenía razón. El inspector Torres me visitó una última vez. «¿Cómo está, señora Carmen?», preguntó. «Sobreviviendo», respondí. «Eso es más de lo que muchos logran», dijo él con una sonrisa. Antes de irse, me entregó un sobre. «Esto es del juzgado. Su casa está completamente a su nombre. Nadie podrá tocarla». Lo abrí después de que se fue. Era el documento final. La casa era mía, solo mía. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo me pertenecía de verdad.
Esa noche encendí todas las luces de la casa. Puse música. Bailé sola en la sala. Y mientras giraba, sentí que Fernando me miraba desde el retrato orgulloso. Lo logré, le dije. Sobreviví. Y en ese momento entendí que la verdadera victoria no fue enviar a mi hijo a prisión ni recuperar mi casa. Fue recuperarme a mí misma, mi dignidad, mi vida, mi paz. Y con esa certeza cerré ese capítulo para siempre, porque a veces la única forma de ganar es simplemente seguir respirando. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida siguió su curso lento pero constante. Aprendí a vivir con el silencio, que ya no me asustaba. Aprendí a cocinar para una sola persona sin sentir lástima. Aprendí que el amor de madre, aunque eterno, tiene límites que no deben cruzarse. Una mañana de primavera, mientras regaba las flores del jardín, una vecina se acercó. «Señora Carmen, qué valiente fue usted», me dijo. «No fue valentía», respondí. «Fue supervivencia». El jardín se llenó de colores. Las rosas que Fernando había plantado años atrás volvieron a florecer. Y cada vez que las veía, recordaba sus palabras. «Las flores siempre vuelven, Carmen, aunque el invierno sea duro». Tenía razón. Yo también había vuelto. Diferente, sí. Más vieja, más cansada, pero viva. Y eso era suficiente. Un año después del juicio recibí otra carta de Alejandro. Esta vez era más larga. Hablaba de su arrepentimiento, de las noches en que no podía dormir pensando en lo que había hecho. Hablaba de terapia, de libros que estaba leyendo, de un grupo de apoyo en la prisión y al final, una pregunta simple. «¿Algún día podrás mirarme de nuevo como tu hijo?» Guardé la carta sin responder. Todavía no estaba lista. Tal vez nunca lo estaría. Y estaba en paz con eso. El inspector Torres me visitó por última vez. Traía noticias. El doctor Mendoza delató a toda una red de fraudes médicos, dijo. Gracias a su valentía, señora Carmen, se salvaron otras vidas. Me quedé en silencio. No me sentía heroína, solo una mujer que hizo lo que tenía que hacer. ¿Y mi hijo?, pregunté. Se porta bien. Podría salir en 3 años por buena conducta. Asentí. 3 años. Tal vez en 3 años yo estaría lista para verlo. O tal vez no. El tiempo lo diría. Esa noche, mientras preparaba la cena, sentí algo extraño. No era felicidad, pero tampoco tristeza. Era algo más profundo. Aceptación. Aceptación de que la vida no siempre tiene finales felices. Aceptación de que el amor no siempre es suficiente. Aceptación de que sobrevivir a veces es la única victoria que importa. Me senté a cenar sola, pero ya no me sentía sola. Fernando estaba ahí, en cada rincón de la casa, en el olor a madera del taller, en las cartas guardadas, en las rosas del jardín. Y yo estaba ahí también, más fuerte, más entera, más yo. Antes de dormir, escribí en mi diario. Hoy cumplí 72 años. Nadie lo recordó. Nadie llamó. Y por primera vez no me importó. Porque aprendí que la compañía más importante es la que uno se da a sí mismo. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que perdonar no significa olvidar. Y aprendí que a veces la mayor prueba de amor es saber cuándo soltar. Cerré el diario y miré por la ventana. La luna iluminaba el jardín. Las rosas brillaban bajo su luz. Y en ese momento sentí que Fernando me susurraba al oído. Lo lograste, Carmen. Venciste al miedo. Venciste a la traición. Te venciste a ti misma. Sonreí. Sí, lo había logrado. No con venganza ni con odio. Lo había logrado con paciencia, con inteligencia, con dignidad. Y eso, nadie podría quitármelo jamás. Los años siguientes fueron tranquilos. Hice amigas en el club de lectura. Empecé a tomar clases de pintura. Viajé a lugares que siempre quise conocer. Y cada vez que alguien me preguntaba por mi familia, sonreía y decía, tengo una familia, yo misma, porque aprendí que la familia no siempre es sangre.
A veces es la paz que construyes cuando la sangre te traiciona. Alejandro salió de prisión 3 años después. Me envió una carta avisándome. No fui a buscarlo, pero dejé la puerta abierta. Si algún día quería volver, tendría que ser él quien diera el primer paso. Y tendría que entender que algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser iguales. Nunca volvió. Y con el tiempo, eso también estuvo bien, porque aprendí que cerrar capítulos no es crueldad, es amor propio. Y que a veces, la mejor forma de amar es desde la distancia. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, tengo 75 años. Mi cabello es completamente blanco. Mis manos tiemblan al escribir. Pero mi espíritu es fuerte, más fuerte que nunca, porque sobreviví a lo peor que la vida puede ofrecer, la traición de un hijo. Y aún así, elegí seguir viviendo. Elegí seguir amando la vida. Elegí seguir siendo yo. Y si hay algo que quiero que quede de mi historia, es esto, que el miedo no es el enemigo. El enemigo es la resignación. Que el amor no siempre salva, pero la dignidad sí. Y que nunca, nunca es tarde para elegir vivir. Porque mientras haya un respiro en tu pecho, hay esperanza. Y donde hay esperanza, hay vida. Y donde hay vida, hay victoria. Esta es mi historia. La historia de Carmen Morales. Una mujer que enfrentó la oscuridad y eligió la luz. Una mujer que fue traicionada y eligió perdonar sin olvidar. Una mujer que podría haber muerto pero eligió vivir. Y al final, esa fue la mayor venganza de todas. Seguir respirando, seguir existiendo, seguir siendo. Porque sobrevivir no es solo estar vivo, es elegir vivir a pesar de todo. Y eso, nadie me lo podrá quitar jamás.